todos digan aleluya, 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 aleluya. Y todos digan, ya se escucha en las naciones que su nombre santo es. Hoy su pueblo se levanta y en una palabra se dirá lo hermoso que eres tú. Y todos dirán, y todos dirán, aleluya, 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 aleluya. Y todos dirán. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno que están aquí. Dios bendiga a cada uno de ustedes y espero que lo haga con su palabra. Hay espacios adelante. ¿Quién quiere pasar a ocuparlos? Ya saben la razón. No me dejen espacios vacíos adelante, por favor. Gloria al Señor. Mientras mis hermanos hacen lo propio, gracias por acatar esto. Vamos a buscar la carta a los Hebreos. ¿Tenemos hoy ya las pantallas? ¿Sí? Ok. Vamos a la carta a los Hebreos y vamos a empezar en el capítulo, gloria a Dios, en el capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Estén preparados con las Biblias por si llegara a haber alguna falla en la pantalla. Sirve de que adquieren más fluidez y destreza. No exagero al decirles que la iglesia, no esta en particular, pero aunque también ya le falta mucha destreza en la Biblia. Les pregunta uno dónde está ese texto y batallan, localícenlo y batallan. No, deberíamos ser diestros en la palabra, diestros. Hebreos 4, 14. ¿Ya la tienen por ahí? Gloria a Dios. Hebreos 4, 14. Entonces estamos un poquito a ciegas, como lo estuvieron mis hermanos por miles de años. Así que agarren la Biblia, ¿ok? A lo mejor algunos ya ni Biblia traen. Decía aquel tremendo de California. Hay mucho eco en el volumen, le pueden bajar poquito. Decía aquel de California, si alguien no trae Biblia, póngase ahí junto a un cristiano para que ayude, ¿ok? Ok. ¿Ya están ahí? Sigue rebota mucho el audio. A ver si le pueden bajar. Ok. Dice el 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Se lo repito. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Bendito sea el Señor. Padre, en esta hora te alabamos, te damos las gracias, porque tú has estado con nosotros, Señor, y porque sigues presente, Señor, nos sigues dando palabra para tu pueblo, sigues bendiciendo a tus hijos, sigues haciendo crecer la vida espiritual de muchos. Padre, tu Espíritu Santo hace más y más cosas importantes en la vida de la iglesia, le das sabiduría a tu pueblo y más cosas que tienes todavía preparadas para tus hijos. Yo te pido que por medio de este mensaje se abra el entendimiento de muchos, se abra, Señor, la capacidad, el deseo, la curiosidad de seguir buscando y escudriñando en la Biblia lo que tu palabra dice, y con esto vayamos
creciendo en el nombre del Señor. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Gloria al Señor. Híjole. Bueno, si quieres tómate el break, no va a haber pantalla, voy a ver un montón de textos. Se me hace que la computadora no resistiría la rapidez con la que voy a estar buscando textos, así que mejor nos la aventamos a la antigüita. ¿De acuerdo? Siempre y cuando tengan Biblia y siempre y cuando me aguanten el ritmo ustedes. Ahora sí van a comprender a Andrea, ¿verdad? De que los voy a traer para allá y para acá. No se crean, los voy a traer para allá y para acá en un lapso muy corto de la Escritura. En Hebreos, del capítulo 3, el 5, el 8 y el 10. Y voy y vengo, y 10, y 8, 8, 10, 10, 5. No voy a ir tan lejos en los versículos. La base bíblica, 4:14, dice el escritor, teniendo un gran sumo sacerdote. La palabra gran sumo sacerdote es una amplificación de lo que sería un sacerdote. En el sistema del Antiguo Testamento habían sacerdotes y de entre ellos se nombraba un sumo sacerdote que tenía autoridad sobre ellos. Bueno, el texto base le llama a Jesús el gran sumo sacerdote. Está aún por encima de lo que en el sistema judío fueron los sumos sacerdotes. Y si un día estos judíos sionistas y estos cristianos sionistas volvieran a levantar un sistema sacerdotal y volvieran a nombrar un sumo sacerdote, Cristo aún seguiría siendo el gran sumo sacerdote. Entonces, para que nosotros entendamos el valor que tiene que Jesús es un gran sumo sacerdote, tendríamos que explorar lo que dice esta carta sobre la función que tenían los sacerdotes y la función que tenían los sumos sacerdotes, para así poder valorar y apreciar que sea Jesús el gran sumo sacerdote. ¿Qué labor hacía un sumo sacerdote? ¿A qué se dedicaba? ¿Quién lo llamaba? ¿Cuál era realmente la razón de ser? Entonces dice el texto, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y aquí nos dice por qué es un gran sumo sacerdote de entrada, porque traspasó los cielos. Entendamos esa parte inicial. Cristo es un gran sumo sacerdote porque traspasó los cielos, cosa que ningún sumo sacerdote estaría en condición de hacer. De entrada, eso lo hace un gran sumo sacerdote. Entonces, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cuando dice retengamos nuestra profesión, esta exhortación de retengamos nuestra profesión se repite continuamente en esta carta con diferentes palabras, pero siempre habla de mantente en lo que has creído, no te desvíes, conserva tu fe. ¿Por qué? Porque esta carta fue escrita a quienes, es importante que lo sepamos. Cuando dice carta a los hebreos, ¿de qué está hablando? Está hablando del pueblo de Israel, está hablando de los judíos, pero muy específicamente está hablando de los hebreos o judíos que habían creído en Cristo Jesús. Históricamente se les llamaba judeocristianos, porque los que no habían creído en el Señor eran solo judíos. Pero estos, como tenían un origen judío, tanto racial como religioso, aceptaron a Cristo. Ellos estaban esperando al Mesías y creyeron en Jesucristo como el Mesías, y eso los volvió judeocristianos. Pero esos judeocristianos, por tener esas bases judías, tenían en su mente, como lo tenemos todos, no piensen que nomás ellos, tenían algo así como un chip, una forma de pensar, paradigmas muy marcados en base a lo que el Antiguo Testamento era. Todavía ellos tenían en su mente y en su corazón el Antiguo Pacto. Entonces, la carta a los hebreos es un ejercicio, voy a decirle así, teológico, donde el escritor les está diciendo, Cristo es superior al Antiguo Pacto. El Nuevo Pacto es superior al Antiguo Pacto. Cristo no es un sumo sacerdote, es un gran sumo sacerdote. El sacrificio de Cristo fue superior a los sacrificios del Antiguo Pacto. ¿Para qué? Para que ellos empiecen a valorar a qué tenemos en Cristo como el cumplimiento de todo lo que estaba en el Antiguo Pacto.
No se puede vivir fluctuando entre dos pactos. Esta es la postura. El antiguo pacto ha quedado atrás, estamos en el nuevo, estamos en Cristo, y ese era el objetivo. Por eso aquí en el versículo 14 dice, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es eso? Nuestra profesión de fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿y eso qué con nosotros? Bueno, es que también nosotros traemos en la cabeza un montón de cosas que nos apartan de Cristo. Y esas cosas que tenemos en nuestra cabeza, si queremos venir a Cristo, tienen que desaparecer de nuestra cabeza. Es decir, no de nuestra memoria, porque nunca vamos a olvidar lo que hemos oído, pero de nuestra creencia, nuestra profesión de fe. Esta carta fue escrita a cristianos de hace 2000 años, pero sigue siendo aplicable para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender esto también. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿cuáles fueron las circunstancias? Nada más lo voy a mencionar. Las autoridades judías, empezando por el sumo sacerdote, lo entregaron ante los romanos para ser crucificado. ¿Sí? Ustedes tal vez han oído la historia, se las he contado. O sea, el sumo sacerdote lo acusó de blasfemia y dijo, es reo de muerte. El sumo sacerdote, representante del Antiguo Testamento, mandó a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. O sea, la autoridad del Antiguo Pacto mandó al Señor Jesús a la muerte. Y en su muerte, Cristo estableció el nuevo pacto. Ese era al final un plan de Dios. Ahora bien, aunque Cristo ya había muerto con un sacrificio que hoy vamos a remarcar cuál es su valor, los sacerdotes continuaron de forma normal su vida judía. El templo seguía en pie, seguían ofreciendo sacrificios. Si tú recuerdas cuando dice que Pedro y Juan iban a la hora de la oración y se encontraron en la puerta la hermosa a un cojo, la puerta, la hermosa, era una puerta del templo. El templo seguía en pie y aunque ya se había llevado el sacrificio de Cristo, los judíos seguían ofreciendo sus sacrificios. No solo eso, los mismos apóstoles iban regularmente al templo. El templo siguió en pie otros 40 años después de la muerte de Cristo. Por eso la carta a los hebreos queda claro que se escribió antes de que el templo fuera destruido por los romanos. Aprovecho, no es el tema, pero los judíos le gritaron a Poncio Pilato, nosotros no tenemos más rey que César. ¿Se acuerdan? Nosotros no tenemos más rey que César. 40 años después, el César les destruyó el templo. Ahí nomás para que lo vayan considerando. ¿Ok? Entonces, la carta a los hebreos se les dice a los judio-cristianos, miren hermanos, yo sé que ahí está el templo todavía. Yo sé que ahí está todavía el sacerdote. Yo sé que todavía ves pasar a tus hermanos y a tus primos con sus corderitos a ofrecer sacrificios. Y yo sé que en tu corazón todavía sientes un deseo como de practicar también eso. ¿Sí? Es como si yo te dijera ahora, mira hermano, yo sé que tus hermanos todavía el 12 de diciembre le danzan a la Virgen de Guadalupe. Y yo sé que de pronto te dan ganas de aventarte los pasitos que te aventabas. O no sé, de alguna manera. Yo sé, aunque eso todavía está ahí, retén tu profesión. ¿Sí? O sea, las aplicaciones siguen siendo vigentes. Pero en aquel tiempo el templo lo era todo. El templo estaba ahí, grande, majestuoso. Yo te quiero decir una cosa. ¿Alguien recuerda cuando el Señor dijo, destruyan este templo y en un día y en 3 días lo levantaré? Destruyen este templo y 3 días lo levantaré. Después eso que dijo el Señor en sentido espiritual, lo acusaron ante los sacerdotes diciendo, Él dice que va a derrumbar el templo. ¿Sí? Bueno, ¿a qué viene esto? Que cuando Él dijo eso, le replicaron a Jesús, este templo se construyó en 40 años y tú en 3 días lo quieres reconstruir. ¿Saben a qué se refería con 40 años? El templo, vamos a ver la escuela dominical, ese templo, al que Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra, fue reconstruido siglos atrás en los días de Esdras. Pero en los días de Herodes, el templo tuvo una especie de remodelación para la grandeza de Herodes. Se le llama inclusive tradicionalmente el templo de Herodes. Herodes fue aquel rey que mandó matar a los niños durante el nacimiento de Cristo. Ahora bien, ese templo, con esa remodelación que estaba en curso,
cada día estaba más esplendoroso. Cada día era más hermoso porque lo estaban remozando. En otras palabras, cuando los romanos lo derribaron, ese templo estaba terminadito, perfecto. ¿A qué me refiero y por qué cito esto? Porque para los hermanos cristianos, haber oído de Jesús, no quedará piedra sobre piedra, para ellos era una prueba bien grande ver el templo cada vez más hermoso. O sea, entraba en ellos la duda. Híjole, el Señor nos dijo, no quedará piedra sobre piedra, y cuando esto suceda, los que estén en Judea huyan a los montes, y cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su fin está cerca. Tal vez ustedes no saben eso, se los iré explicando poco a poco. El tema es que el templo estaba grandiosamente adornado en los días que se escribió esta carta. Entonces, esta carta era, retengan su profesión, retengan su profesión. ¿Me estoy explicando? Entonces, vamos a entender un poquito qué formas usa el escritor de Hebreos para que la gente retenga su profesión y no fluctúe de lo que ha creído. Entonces, vamos a ver un punto. Dice el versículo 14 otra vez: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ya está la pantalla, gloria a Dios. Ok, entonces dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pausa. El sumo sacerdote tiene que ver con las debilidades de los hombres. Es decir, los hombres somos débiles ante la tentación, somos débiles cuando se trata de servir al Señor, tenemos muy buenas, digámoslo así, ideas o nos proponemos servir a Dios, pero tarde que temprano aflora nuestra debilidad. ¿Estarían de acuerdo? O sea, nos cuesta trabajo. Entonces vamos a ver lo que empieza diciendo. Dejemos un poquito al Señor como el gran sumo sacerdote y vámonos con los sacerdotes terrenales. Capítulo 5, verso 1. Fíjense bien cómo lo explica. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Presten atención al 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Vamos a analizar este texto. Entonces nos está diciendo que desde el Antiguo Testamento Dios determinó que de entre las 12 tribus de Israel, una de esas tribus iba a ser la que haría los oficios sacerdotales. ¿Cuál era esa tribu? La tribu de Leví. De Leví tenían que ser los sacerdotes, no sacerdotes de Dan, no de Judá, no de Isaacar, tenía que ser de Leví. Ahora bien, ahí eran los sumos sacerdotes, los sacerdotes eran los levitas, pero de entre los levitas también había una dinastía de sumos sacerdotes. O sea, todos los levitas iban a ser los sacerdotes, pero solamente los que descendieran del primer sumo sacerdote que existió. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote que existió? Aarón. Entonces Aarón, que era hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote. Lo cita por ahí el Salmo 133, ¿sí? Es como el aceite que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Bueno, Aarón fue el primer sumo sacerdote. Entonces todo sumo sacerdote tendría que venir de Aarón. Y en la Biblia hay cantidad de genealogías donde se comprueba que el sumo sacerdote venía de Aarón. Bien, pero el punto aquí es que dice la carta en el versículo 2, ¿cuál era la expectativa del sacerdote? Que se muestre paciente. Debería tener paciencia con los ignorantes y extraviados. O sea, los que por ignorancia pecaban o los que se desviaban de la ley de Dios. El sacerdote debería ser quien ofreciera sacrificios por ellos, pero su actitud debería ser una actitud de paciencia. Se debería mostrar paciente y no solamente porque los veía extraviados, no, sino porque dice, él también está rodeado de debilidad. Entonces el sacerdote debería ser solidario en el decir, no voy a juzgar a este pueblo ni los voy a reprobar porque yo también soy débil. Esa era la expectativa. Eso es lo que Dios quería
que el sumo sacerdote no se viera por encima de los demás. Tenía un altísimo privilegio, pero era un hombre también, dice ahí, rodeado de debilidad. Entonces, por tal razón, para que el sacerdote no se le olvidara que él era un hombre tan débil como aquellos por quienes ofrecía el sacrificio, había algo que el sacerdote estaba obligado a hacer: ofrecer antes un sacrificio, pero por sus pecados. Y eso debería recordarle que él era débil. Ahí lo menciona en el versículo 3. Dice, y por causa de ella, de esa debilidad, por causa de ella, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, los sacerdotes tenían la función de ofrecer sacrificios en favor del pueblo, pero recordar que también ellos estaban rodeados de debilidad, por lo cual también tenían que ofrecer un sacrificio por ellos, y ese era primero, antes de estar, digámoslo así, ritualmente aptos para ofrecer un sacrificio por los demás. Primero tenían que ofrecer uno por el de ellos, ¿de acuerdo? Ahora, si nos vamos al capítulo 9, ¿cómo lo ofrecía el sacerdote? Voy a mencionar nada más el versículo 6 y el 7. Y luego paso al 8, pero voy a enfocar el 6 y 7. Dice, y así dispuestas estas cosas, está hablando del tabernáculo, todo lo que se armó en los días de Moisés, que después en el templo de Salomón tenían las mismas ordenanzas. Dice el verso 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes y entran continuamente. Esto se les debe quedar claro. En el Antiguo Testamento habían sacrificios continuos. Entonces dice los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Verso 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote. ¿Vieron la diferencia? Versículo 6, me regreso. Dice, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Dónde? En la primera parte del tabernáculo. Se le llamaría el lugar santo. El lugar santo era donde los sacerdotes continuamente ofrecían esos sacrificios. Verso 7, pero en la segunda parte del tabernáculo, que se le daba en llamar el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Entonces, había un solo sumo sacerdote, no habían 2 o 3 sumos sacerdotes, pero esa posición era rotativa, es decir, era un lapso de tiempo donde oficiaba el entrar solamente en la segunda parte del tabernáculo él. ¿Saben quién fue sumo sacerdote? El papá de Juan el Bautista. No sé si alguien ha leído el nacimiento de Juan el Bautista del libro del Evangelio de Lucas capítulo 1. Dice que mientras él estaba en el lugar santísimo ofreciendo el incienso ahí frente al arca del pacto, ahí se le presentó un ángel y quedó mudo. Y quedó mudo todo el tiempo hasta cuando nació Juan el Bautista, todavía estaba mudo. Cuando él dijo que se debe llamar Juan, lo escribió. Entonces, estamos hablando de que el sumo sacerdote, como dice el verso 7, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. O sea, el lugar santísimo era un lugar muy especial donde no podía entrar ni siquiera el sumo sacerdote cuando él quisiera, solamente cuando tenía que entrar. Así era de riguroso el antiguo pacto. Entonces dice, pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, no sin. O sea, son 2 negaciones, o sea, es una afirmación, o sea, con sangre, ¿sí? Así está escrita, no sin sangre, o sea, con sangre, ¿sí? No sin sangre, es decir, lo que decíamos antes, él tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, es lo mismo que se acaba de decir, por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, el sacerdote ofrecía sacrificios, iban en nombre de la ignorancia del pueblo. El pueblo pecó por ignorancia. El apóstol Pablo un día dijo de su pecado, como perseguidor de la iglesia en la carta a Timoteo, yo perseguí a la iglesia, pero lo hice por ignorancia. Cuando dijo Pablo lo hice por ignorancia, no es para que le dijeran, Pablo, no te preocupes, todo está bien. No. No porque tú ignores, quedas libre del pecado. Hay una
máxima de los que estudian derecho, que dicen el desconocimiento de la ley no te exime de las consecuencias de haberla transgredido. ¿Explico? O sea, cuando te para tránsito y te dice, te paré por un semialto, yo no sé qué es un semialto, pues no sabes, pero te voy a multar. Oye, no se vale que no me multes porque yo no sabía que era un semialto, no se vale. Tú caes en una infracción de la ley y aunque lo ignoraras. Entonces aquí el sacerdote dice por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto la palabra ignorancia? ¿Dónde la vimos? En el 5:2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Entonces el sacerdote debería saber que en el pueblo había ignorancia, que en el pueblo había extravío, y él se debería mostrar paciente ante eso. Esa era la función del sacerdote. Ahora bien, si volvemos allá al 9:7, repito el 7 para dar brinco al 8, dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Presten atención, voy a hacer una pequeña transición aquí. Todo esto que les acabo de escribir es nada más un resumen de todo lo que venía en el libro de Levítico. Todo lo que venía en el libro de Levítico. Una serie de normas de los sacrificios. Y para los judíos esto era lo máximo. Los judíos, esta era su vida. Su vida era estar cumpliendo con los sacrificios. Y para ellos era algo grandioso que el sumo sacerdote llevara a cabo esto. Y no, una cosa tremenda. Es como cuando una vez estaba yo en una clase de una especie de seminario que la clase era otra y el que nos dio la clase se puso a hablar de cómo elegían a la mesa directiva de no sé dónde. Y yo lo veía, pero disfrutarlo. No, y que se reúnen los votos y que se juntan en una urna y que luego se pasan y 2 y 3. Y decía, bueno, ya vi que eso te causa mucha emoción, pero yo vine a otra cosa, no a saber cómo se elige la mesa directiva. Bueno, los judíos no pensaban más allá de esto. Los judíos decían, vamos a ofrecer el sacrificio. ¿Por qué? Porque estaban bajo un nuevo pacto. Cada vez que ofrecían un sacrificio se sentían gozosos. Cuando participaban en una fiesta se sentían gozosos. Hay un pasaje en San Juan 7, leanlo en su casa, donde dice, en el último gran día de la fiesta. ¿Cuál fue el último gran día de la fiesta? Cuando el sacerdote, con sus ropas de gala, ceremoniales, ofrecía lo que le llamaban libaciones. ¿Qué eran las libaciones? Arrojar agua normal, no era agua bendita, sobre los sacrificios para recordar cómo Dios calmó la sed en el desierto. Entonces, cuando el sacerdote hacía eso, no, hombre, la gente gritaba y lloraba de recordar el pasado de sus padres, sus antecesores. Pues Cristo Jesús estaba ahí cuando eso sucedió, y cuando estaba ahí les aguó la fiesta, porque el Señor dijo, el que tenga sed, venga a mí. Y como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces, no vivan nada más de la ceremonia, no vivan del pasado. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto era estar haciendo memoria de las grandes cosas que Dios había hecho con los israelitas cuando los sacó de Egipto. Entonces ellos lloraban nomás de recordar, y Jesús dice, vamos más allá. El que tenga sed, como le dijo a la mujer samaritana, ¿recuerdan? El que beba de este pozo, de esta agua, volverá a tener sed. Entonces, el que tenga sed, venga a mí. Entonces, el Señor, en su presencia en la tierra, antes de morir, les dio varias pistas a los israelitas que todo ese sistema estaba incompleto. Que todo eso que ellos lo veían con gran reverencia, le faltaba algo. Y aquí lo dice la carta a los Hebreos. Dice, vuelvo a leer el 7. Esto que voy a leer, recuerden, era lo que le causaba gran gloria al pueblo de Israel. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto era lo máximo. Pero vean lo que dice el 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Les voy a explicar este texto.
O sea, todo eso que era grande, en realidad era una señal de que algo estaba incompleto. Así lo estableció Dios. O sea, cuando Dios dice, en la primera parte del tabernáculo, todos los sacerdotes ofrecerán sus sacrificios. Perfecto. En el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Y solo una vez al año. Y solamente con un sacrificio por sus propios pecados para que haga el de los demás. Entonces lo veían como, wow, me tocó el privilegio, diría el sumo sacerdote. Yo soy el sumo sacerdote. Yo soy el único que puedo entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero no eran capaces de ver que esas limitaciones de que solamente una persona podía pasar y solamente una vez al año, eso en realidad Dios lo estableció así para que llegaran a entender que algo estaba restringido, que había restricciones. O sea, ellos lo veían desde el lado de la supremacía del sumo sacerdote, pero Dios cuando les enseñó eso, lo que les estaba diciendo, no hay libertad. No todos pueden llegar al lugar santísimo. Es lo que dice aquí el texto, lo explico. Dando el Espíritu Santo a entender, es decir, se requería del Espíritu Santo para entender esto. Los judíos no tenían el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que la profecía de Joel era, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne? Pero en el antiguo pacto eso no era. El Espíritu Santo se hacía presente en profetas, en sacerdotes y en algunos reyes. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era muy exclusivo. Por eso dice el texto, dando el Espíritu Santo a entender. ¿Quién lo da a entender? Pues ¿a quién lo da a entender? A quienes tengan el Espíritu Santo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Aún no se había manifestado. El camino al lugar santísimo tenía esas restricciones. No cualquiera y no todo el tiempo. Y tiene que ser con sangre. ¿Sí? Entonces dice, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¡Ah, caramba! Entonces aquí el problema no es el lugar santísimo. El problema es la primera parte del tabernáculo. La primera parte del tabernáculo, dice, mientras estuviese en pie, era el obstáculo para entrar al lugar santísimo. No sé si lo captaron. Vuelvo a leerlo. Dando a entender el Espíritu Santo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Pausa. ¿Saben ustedes si ya se manifestó el camino al lugar santísimo? Amén. ¿Cómo se manifestó el camino al lugar santísimo? Con el sacrificio de Cristo. Ahorita llegaremos ahí. Entonces dice que en el arreglo del Antiguo Testamento aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo es a donde todos los sacerdotes ofrecen sacrificios, en tanto que esa parte estuviese en pie. Es decir, ¿qué ocurría en el lugar santo? ¿Qué ocurría en la primera parte del tabernáculo? La respuesta está en el verso 6. A ver, dejad que mi pueblo piense. Dice, hermano, está muy reburujado. Necesitamos crecer. Entonces, hermano, es que eso está muy complicado. Necesitas crecer. No te puedo dejar nomás en la falda y en el velo y en el maquillaje. Tienes que crecer. ¿Sí? Esfuérzate a entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces dice, no se había manifestado el camino al lugar santísimo en tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. La pregunta era, ¿y qué sucedía en la primera parte del tabernáculo que hacía que no existiera un camino directo al lugar santísimo? Lo leemos en el 6. Dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Qué era la palabra clave de la primera parte del tabernáculo? Continuamente. Mientras hubieran sacrificios continuos, eso era un impedimento para llegar al lugar santísimo. O sea, los sacrificios continuos son lo que entorpecen el camino al lugar santísimo. Imagínense ustedes que andan queriendo reconstruir un templo en Israel con el mismo arreglo del Antiguo Testamento, y también tendría lugar santo, y también tendría lugar santísimo. Entonces es curioso que Hebreos nos advierte, hey, ese lugar santo, esa primera parte, es el impedimento para llegar
al lugar santísimo. Y que haya gente que ignore esto, que pase por alto esto y quiera todavía tener su lugar santo y su lugar santísimo. ¿Cuántos lo entendieron? ¿Sí, más o menos? ¿Sí? Entonces, dice el versículo 8, parte final del versículo 8, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, aquí tenía que pasar algo para que la primera parte del tabernáculo ya no estuviese en pie. Si dice para que ya no estuviese en pie, ¿qué tenía que pasar con esa primera parte del tabernáculo? Ser derrumbada. ¿Cómo? Verso 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. A ver, hermanos, pónganse abusados. Ya quedó claro qué ocurría en la primera parte del tabernáculo. Quédense con continuamente. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? Discontinuamente. Solamente un elegido, el sumo sacerdote, solamente una vez al año y con sangre para su propio sacrificio. Cuando dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Tiempo presente de quién? De ellos, de aquellos que estaban leyendo la carta. El tiempo presente no es el mío, es el tiempo presente de los hebreos a quienes fue escrita la carta. ¿Sí se entiende eso? O sea, porque a veces nos confundimos. Yo tengo que entender a quién fue escrita la carta. Y si dice tiempo presente, es tiempo presente para los receptores de esa carta. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo saber? Porque dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual, según el tiempo presente, se presentan, en tiempo presente, se presentan ofrendas y sacrificios. Hoy, en nuestro tiempo presente, ¿se presentan ofrendas y sacrificios en algún templo? No, el templo no existe más. Entonces, está hablando de lo que pasaba en aquellos días con ellos. Mientras escribió la carta, ¿qué les dije? El templo estaba en pie. No tendría ninguna razón de existir esta carta si no existiera el templo en aquellos días. Por eso dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente de ellos. Presente de ellos, pasado nuestro. Si piensas así, llegarás lejos. Tienes que entender eso. Y está claro, porque dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Por qué tenía que desaparecer el lugar santo? ¿Por qué tenía que desaparecer la primera parte del tabernáculo? Por lo que tienen en sus pantallas. ¿Por qué tenía que desaparecer? Porque esas ofrendas y sacrificios no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Es decir, tus pecados son, en aquel tiempo, son perdonados ritualmente, pero no en tu corazón. ¿Me explico? O sea, el sacerdote ya sacrificó el animalito, ya su sangre fluyó, ya fue a tierra, estás ritualmente perdonado. Y no había arrepentimiento. El perdón no era auténtico, era un perdón ritual. ¿Sabían que hay mucha gente que no lo sabe, pero sigue en ese estado hoy en día? Hay mucha gente que está ritualmente puro, ritualmente perdonado, ritualmente se siente santo, pero ritualmente es algo incompleto. El perdón tiene que ser auténtico, auténtico. Entonces, por eso ese lugar santo obstruía el camino al lugar santísimo, porque esos sacrificios eran continuos, porque no producían un verdadero perdón en las personas. Estaban cumpliendo con un ritual establecido por Dios. ¿Pero por qué Dios estableció eso? Para que creara en ellos la necesidad de un verdadero perdón. Con todo respeto, alguien puede salir del confesionario y el padre le dijo, yo te absuelvo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la persona puede salir sintiéndose, cumplí con algo establecido.
pero el perdón no es auténtico. Si fuera auténtico, la persona empezaría a ser transformada en su vida y empezaría a aborrecer la práctica del pecado y se haría una vida continuamente de querer agradar a Dios. Pero lo único que hace es sentirse, ay, ya cumplí, y empezar otra vez a acumular pecados. Para cuando yo regrese, voy otra vez y le confieso a lo mejor los mismos pecados. Digo, los que algún día íbamos al confesionario entendemos eso. Vas y le confiesas los mismos pecados. Es decir, que los sigues practicando. Entonces, ese acto ritual no te está perfeccionando, como pasaba con los sacrificios en el judaísmo. ¿Lo están viendo ahí? Ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, ¿ven cuál es el objetivo de la carta a los hebreos? Explicarle a los creyentes, ya no a los judíos que no creían. Los judíos que no creían estaban rebeldes contra el Señor, odiaban a Cristo. Era a los que habían aceptado a Cristo. Los que habían aceptado a Cristo, pero en su mente y en su corazón aún tenían el antiguo pacto. Estaban en una lucha, habían creído en Cristo, pero todavía sentían que debían cumplir con las ordenanzas del antiguo pacto. Por eso existe la carta a los Gálatas. Ahí había un gran pleito, porque les dijeron a los nuevos creyentes, te tienes que circuncidar conforme al rito de Moisés. Híjole, y los hermanos que ni judíos eran, que nunca estuvieron en la ley, fueron convencidos por los judíos de que para ser cristianos se tiene que circuncidarse. Se circuncidaron creyendo que agradaban a Dios y vinieron días de tristeza, de oscuridad, de legalismo, porque estaban cumpliendo con algo que no les mandó el Señor. Eso ocurre mucho en muchas iglesias cristianas hoy en día, que se la pasan cumpliendo con cosas que no mandó el Señor y viven tristes, legalistas, improductivas. Es el mismo espíritu. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Puedo continuar? ¿Sí? O sea, tienen que pensar. Yo los exhorto a que eleven su nivel de búsqueda de la palabra del Señor. ¿Sí? O sea, créanme que yo lucho, ¿les predicaré o no les predicaré? ¿Les predicaré? No, es que dice, predícales. Yo los he equipado, tienen mi Espíritu Santo, me pueden entender mi palabra, ¿ok? Bien, entonces, pausa ahí. Ahora vamos a hacer un análisis que hizo el escritor de Hebreos. El análisis no lo voy a hacer yo. El análisis lo hizo el escritor de Hebreos. Yo nomás voy a aprovechar la sabiduría que Dios le dio. Vayan al capítulo 10. Dice el versículo 1. Porque la ley, pausa, la ley era la que establecía todos estos sacrificios de los que hemos estado hablando, ¿sí? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, coma, no la imagen misma de las cosas, coma, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esta es continuación, otra forma más elaborada de lo que acabamos de leer. Me regreso a lo que acababa de leer en el 9:9. Y me voy nada más a la parte media. Dice, ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto a la persona en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. A lo mejor era perfecto en el cumplimiento de la ley. Era perfecto en guardar el mandamiento, el estatuto, pero no era mitad, cumpliste. Pero en él no estaba siendo perfecto. Por eso tanto énfasis cuando hablamos de las religiones. Las religiones, la que me pongas, producen eso, una sensación de que cumplí con el estatuto, pero cumplí exteriormente. La religión, cualquiera que ésta sea, no tiene el poder para ser perfecto en la conciencia al que está practicando el culto. Exteriormente puede parecer obediente, sujeto al estatuto, pero todo lo hará en su esfuerzo meramente humano, carnal, y tarde que temprano aflorará su debilidad. ¿Seguimos? Entonces, si yo vuelvo al 10:1,
está más elaborado el concepto. 10:1 dice, porque la ley, fíjense bien, esto es bien importante, lo primero, teniendo la sombra de los bienes venideros. La sombra. ¿Qué significa eso? Al decir la sombra, es que la ley no era el plan definitivo de Dios. ¿Se acuerdan lo que aprendimos por allá del 9:8? Que no se había manifestado el camino al lugar santísimo en tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. ¿Lo recuerdan? O sea, había algo incompleto. Esa primera parte del tabernáculo era un obstáculo. ¿Por qué? Porque ahí se ofrecían sacrificios. ¿Y qué tenían de particular esos sacrificios? Se ofrecían continuamente y no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Por eso dice en el 10:1 que la ley tenía la sombra de los bienes venideros. Cuando es la sombra, todo mundo que se para frente al sol o frente a una fuente de luz proyecta una sombra. Mira, ahí va proyectando la sombra. ¿Sí? Entonces, la sombra es la evidencia de que ahí anda alguien. No estoy hablando de ultratumba de que ando viendo sombras, no. Estoy hablando de que cuando se proyecta la sombra de alguien, es que ahí anda alguien. La ley era la evidencia, la sombra de algo mayor. Era una sombra. La ley era una sombra. ¿Sombra de qué? Sombra de los bienes venideros. Me regreso al tiempo, a nuestro tiempo presente. Todos los que andan cooperando para levantar un templo en Israel van a levantar algo que es sombra. ¿Están aquí? Por más majestuoso que esté el templo que lleguen a levantar, si es que lo levantan, no dejará de ser solo una sombra. Porque el templo, los sacerdotes, los sacrificios, el lugar santo, el lugar santísimo, todo eso bajo la ley, todo eso era sombra. ¿Sí? Me acuerdo de aquel tremendo predicador. Hace muchos años que no lo veo, no lo oigo. No sé si todavía aparezca. Espino. ¿Alguien alguna vez oyó de un emperador? Un predicador Espino. Que decía, no, hablaba bien rápido, hermano. Predicaba así. Dice, no, hermanos, el otro día fui a predicar a Dallas y me llamó la atención que había un altar de piedra ahí. ¿Y este altar para qué es? Hermano, es para el servicio de la tarde, porque en el servicio de la tarde traemos animales y los sacrificamos y derramamos y desciende la gloria de Jehová. Y dice que les dijo, el Señor reprende ese espíritu veterotestamentario. El Señor reprende ese espíritu veterotestamentario. O sea, el Señor reprende ese espíritu que ya debió haber quedado atrás. Todo intento de ofrecer sacrificios, esto te va a ayudar a entender. Hoy no voy a hablar del 6 y del 10, textos muy polémicos de Hebreos de que muchos gente creen que se pierde la salvación por lo que dice ahí. No, lo que está diciendo, cualquier intento de emular, regresar al antiguo pacto es una ofensa para el Señor. Y si alguien me dice, hermano, pero nosotros no ofrecemos sacrificios, sí, pero ¿qué me dices del shofar? ¿Qué me dice el shofar? Porque la gente dice que cuando se toca el shofar desciende la gloria de Jehová. Mucho cuidado con eso, porque eso poco a poco nos empieza a desviar de Cristo. Todos los que andan pensando en construir un templo ya no piensan en Cristo, nomás están pensando en el templo. Ya no piensan en predicar el evangelio, nomás piensan en Israel. Han hecho un ídolo del Israel moderno. Aguas con eso. ¿Sí? Entonces el 10:1, sigo ahí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley tiene la sombra, no la imagen misma. Ahorita que pasó el chamaquillo, la sombra estaba ahí, chamaquito estaba aquí. La sombra es la sombra, la imagen es él. Entonces la ley es la sombra, no la imagen misma de las cosas. Imagínense el catolicismo romano que aún maneja su concepto de sacerdote. Como me dijo el profe de soldadura, nomás no, mi buen. O sea, no tiene ninguna aplicación cualquier sistema de sacerdocio, porque son sombras. ¿Se lo van a decir a su hermano católico? No, hermano, se pone bien bravo. Bueno, yo ya te di el argumento. ¿Sí? La ley solamente tiene las sombras, o tuvo las sombras, porque la ley ya no es. La ley ya no es. El antiguo pacto ya no es.
El antiguo pacto es la sombra del nuevo pacto. La ley es la sombra de la gracia. Moisés es la sombra de Cristo. El templo es la sombra de Cristo. Destruyan este templo. Los sacerdotes son sombra de Cristo, el sumo sacerdote. Los sacrificios son la sombra de Cristo, porque Él se ofreció a sí mismo en la cruz. ¿Estamos? Ya les empezó a, ¿sí? Ya elevaron su nivel de entendimiento. ¿Puedo ir más arriba? ¿O ya con eso ya todavía sube agua al tinaco? Bueno, entonces dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hay un problema de origen. El problema existe desde la ley misma. Hermano, pero Dios dio la ley. Sí, vean los maravillosos planes de Dios. Porque Israel es la sombra de la iglesia. Israel, el pueblo del Antiguo Testamento, es la sombra del nuevo pueblo, de la nueva nación, a la que le llamó Pedro nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. ¿A quién le llamó así Pedro? A la iglesia. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es que todo lo que se manejó bajo la ley, Dios así lo determinó, porque Dios tenía un plan masivo. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia? Una tierra. ¿Sí? Pero ¿sabe qué dijo Pablo en Romanos 4? Le prometió más que la tierra. ¿Qué creen que le prometió? Romanos 4, creo que es el 13. Romanos 4, 13. Romanos 4, 13. 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. La verdadera promesa a Abraham no era una parcela del mundo en Palestina. Abraham sería heredero del mundo, pero en un sentido espiritual. En tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Dios se lo dijo a Abraham desde el día número 1. Esto es maravilloso. Ni siquiera existía la ley, ni siquiera existía Isaac, ni Jacob, ni los patriarcas, ni Moisés. No existía ninguno de ellos cuando Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vendría después la ley. Y la ley, ¿qué dijimos? Es la sombra de los bienes venideros. ¿Y cuáles son los bienes venideros? La certeza de que estoy en Cristo Jesús. La certeza de que Él me ha amado, que cuento con su protección, que fui elegido por el puro afecto de su voluntad, que soy su discípulo, que voy al cielo, que lo veré tal cual es y que estaré con Él por toda una eternidad. Esos son los bienes venideros. Los bienes venideros no son casas, carros, corbatas, trajes, vestidos. No, esos no son los bienes venideros. Los bienes venideros son eternos. ¿Están aquí? Y les vuelvo a repetir, los que predicamos la palabra tenemos un serio trabajo para que la gente se emocione con los bienes venideros, porque la gente se sigue emocionando con los bienes temporales. Decimos, tenemos vida eterna. Le veremos tal cual es. Pues qué suave. Te van a subir el sueldo. ¡Aleluya! Por eso caen bajo el embrujo de los falsos profetas. Que los falsos profetas apelan a las cosas temporales. Cuando Abraham y su descendencia somos herederos de los bienes venideros. El perdón de nuestros pecados. No un perdón ritual, un perdón verdadero. Podemos andar con la vida seguros de que nuestros pecados han sido perdonados, no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Él es maravillosamente bueno. No porque nosotros seamos justos, sino porque Él hizo el mayor acto de justicia que se pueda haber llevado a cabo. ¿Estamos? Entonces, nosotros somos ya herederos de los bienes venideros, aunque no nos emocione. Aunque nos emocione más que un bien venidero, es un carro de agencia.
No, bienes venideros es el perdón de tus pecados, la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver lo que dice otra vez el 10 y doy el 1, perdón, 10:1 y brinco al 2. Dice el 1 otra vez. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿ya te quedó claro cuáles son los bienes venideros? No la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ve el 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Cesarían de ofrecerse. Cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Es decir, ¿por qué había necesidad de otro sacrificio? Otro sacrificio, otro. ¿Por qué no paraban? ¿Por qué no cesaban? Porque no hacían perfecto al que practicaba el culto. Dice, si lo hicieran perfecto, ¿para qué seguir ofreciendo sacrificios? ¿Se dan cuenta que eso es lo que pasó con nosotros en Cristo Jesús? Su perdón sobre nosotros fue real, es auténtico, es perfecto, de manera que no se requieren más y nuevos sacrificios. Imagínense en qué estado están los que quieren reconstruir el templo y retomar los sacrificios. Quieren seguir en las sombras, quieren seguir en lo que no perfecciona, quieren seguir en lo que mantiene todo incompleto. Seguimos. Ya mero, vamos a hacer la transición. Versículo 3. Entonces, ¿para qué se ofrecen esos sacrificios? Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Para qué servía el hacerlos continuamente? Para eso, para ofrecer sacrificios cada año que hacen memoria de los pecados. ¿Para qué llevo mi borreguito, mi cordero, mi tortolita? Para acordarme de mis pecados, para acordarme de mis pecados, para acordarme de mis pecados continuamente, por años, por siglos, por años, por siglos, recordando los pecados. Ahora bien, bendito sea Dios que en el cumplimiento de los tiempos, nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo a los Gálatas, nacido de mujer y nacido bajo la ley, vino a cumplir la ley en sí mismo, porque la ley decretaba esto que estamos viendo. Todos estos sacrificios, ¿de qué se trataban? De muerte. ¿Quién moría? Los animalitos. Ya llevan más toros para el matadero, y más corderos, y más palomas. Híjole, debe haber sido una barbaridad. Imagínense la población que iba a adorar a Jerusalén en el día de la fiesta. 2-3 millones de personas con 2-3 millones de animales. Híjole, así era. Y el sacerdote, el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Espérate, pero la ley decía que el sacerdote debería ofrecer sacrificio y la persona debería ponerle la mano en la cabeza al animalito para que sus pecados se transfirieran y fueran. No, espérate, no estés pensando en eso. El que sigue, vámonos, y vámonos, y vámonos, y vámonos. ¿Por qué creen que el Señor les dijo, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones? Porque aparte era un gran negocio. Imagínense los ganaderos. Imagínense los criadores, no creadores, los criadores de borregos, los que guardaban los palomeros. Era un gran negocio. Los cambistas, porque ¿para qué se requerían los cambistas? Porque la ofrenda no podía ser en la moneda de cada quien, tenía que ser en la moneda del templo. Así como ahora que andas con dólares en todo, bueno, al rato ya no se va a necesitar, pero que tienes que cambiar a dólares, y tienes que cambiar a dólares. Ellos tenían que cambiar a eso. Imagínate tú que dijeras, tienes que ir al templo y tienes que cambiar en dólares. El dólar está a 30 pesos. ¿Por qué? ¿Quieres participar del sacrificio? Aquí el dólar está a 30 pesos. Más o menos eso es lo que hacían los cambistas. ¿Sí se entiende? Tenías que cambiar tu dinero por el dinero del templo y estaba carísimo. Por eso el Señor dijo, cueva de ladrones. ¿Ustedes creen que el Señor no se dio cuenta de ese negocio? ¿Sí? Entonces, ya van a pensarla 2 veces cuando anden que si el sacerdote y que fue que vino. Bien, entonces, dice el verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Entonces resulta que si yo me voy ahora a Mateo, y vuelvo ahorita a Hebreos, Mateo 26, recuerden lo que cité a Gálatas sin ponerlo en la pantalla. ¿Alguien se fijó qué dije de Gálatas? Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí? Vamos a Mateo, ahí ando perdido, perdón, discúlpenme. Mateo 26, dice así,
Gloria a Dios. Versículo 26, 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y obviamente la Pascua incluía sacrificios de animales. Se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Contésteme conforme al texto. ¿Cuándo? ¿Más específico? En la Pascua. En la Pascua, ¿sí? ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? En la Pascua, justamente en la Pascua. Bien, ahora nos vamos a lo que dice el versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Bien bonito. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Gloria a Dios. Luego dice el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Todos conocen este pasaje, ¿verdad? Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo. Se lo saben a tantas veces que fueron a la misa, ¿no? En la misa se repite esto todos los días. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Verso 28 es bien importante, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Señor estaba hablando de un sacrificio, uno solo, único, donde le traería a muchos la remisión de los pecados. Una remisión total. Ya alguna vez les expliqué lo que era remisión, ¿verdad? Despierten. Cuando van a la ferretería, le dicen: ¿quiere factura o quiere nota de remisión? Usted dice: no, pues factura, o no, pues nota de remisión. ¿Qué dice en la nota de remisión? Pues 5 tornillos de estos. ¿Y por qué se llama remisión? Pues quién sabe, tú dame la nota de remisión. Es porque el material que estaba en el anaquel ha sido remitido fuera de la tienda a cambio de un precio. ¿Sí? Nota de remisión es la evidencia de que el material fue remitido de donde estaba en su anaquel a la salida del cliente a cambio de un precio. Eso no lo inventó el de la ferretería. Desde la ley venía establecido. El Señor dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Dónde están los pecados? En el anaquel. ¿Qué va a pasar con los pecados? Se van a ir de ahí. ¿Cómo? Pagando un precio. ¿Cuál precio? La sangre del nuevo pacto. Con la sangre del nuevo pacto, los pecados de muchos serán remitidos. ¿Por qué le dice? Porque también se usa eso en las misiones espaciales. El cohete es remitido al espacio. ¿Ok? Hagan de cuenta que cuando ustedes aceptaron a Cristo, sus pecados fueron remitidos. Ya no están en ustedes. Ya no son culpables. Ya no son culpables delante de Dios. Han sido perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sus pecados han sido remitidos. ¿Qué os parece? Gloria a Dios. Entonces, esto lo dijo el Señor, Él en la última cena. Pero Pablo, milagrosamente, sin haber estado ahí, el Señor se lo reveló. Porque el acto de la última cena era importantísimo. Y Pablo, que no fue uno de los originales apóstoles, tenía que saber esto. Y vean lo que dijo Pablo, y Pablo agrega algo que me va a hacer regresar a Hebreos y cerrar. Dice, primera a los Corintios, capítulo 11, busquen en sus Biblias mientras yo lo busco en la mía, se me atoró aquí ya el que no quiero soltar Hebreos. Primera a los Corintios 11, dice el versículo 23. Vean, esto, hermanos, es milagroso, esto es sobrenatural. Esto solamente pudo haberle ocurrido a un hombre guiado por Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
Pablo va a repetir las palabras del Señor sin haber estado ahí. Y no porque se le hayan contado a algunos de los que estuvieron ahí, porque Pablo dice claramente, yo lo recibí del Señor. No fue Pedro, no fue Tomás, no fue Judas, nadie le platicó a Pablo las palabras del Señor. Dice Pablo que el Señor se las dijo directamente a él. Maravilloso. ¿Y para qué se las dijo? Porque es importante. Dice, tomó pan, versículo siguiente, versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, punto y coma, esto no viene en Mateo. Dice Pablo que el Señor le dijo, haced esto en memoria de mí. Versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Nosotros, los creyentes, no tenemos que participar en nuevos sacrificios. Lo que nos dejó el Señor es que recordáramos su muerte. Recordáramos su muerte, por eso Pablo diría más adelante, cada vez que tomamos la cena del Señor, estamos recordando su muerte. Hacemos memoria de su sacrificio, de su único sacrificio. Regresemos a lo defectuoso de la ley, allí en Hebreos 10, 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. En la ley, para eso servían los sacrificios, para hacer memoria de los pecados. En el nuevo pacto, tomamos con mucha alegría la cena del Señor, porque hacemos memoria de su sacrificio redentor, su sacrificio para que nuestros pecados fueran redimidos. ¿Qué les parece? Dice entonces el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, no los pueden quitar, ni esos sacrificios, ni ningún otro sacrificio que no sea el de nuestro Señor Jesucristo, del cual hacemos memoria. Y cada que predicamos, hacemos memoria de su sacrificio. ¿Ven? Y luego dice, por lo cual, y aquí es donde viene la transición, ya nos quedó claro, la ley está incompleta, la ley es solo la sombra, la ley tiene algunos elementos que impiden el acceso al camino al lugar santo. Hay algunas áreas que tienen que quitarse de donde están. Y vean lo que dice aquí. Dice, por lo cual, por todos esos problemas que tiene la ley, se tenía que resolver. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Quién no quiso sacrificio y ofrenda? Dios. Dios dijo, ya no quiero los sacrificios de la ley. Señor, pero si tú los ordenaste, sí, pero con un espíritu correcto, no en lo que se convirtió eso, en una pachanga, en un mercado, en una cueva de ladrones. Esos sacrificios ya fueron rechazados por el Señor. Nosotros tenemos que saber que hay cosas que a veces nosotros podemos estar haciendo, creyendo que las estamos haciendo bien, y el Señor los está rechazando. Entonces aquí dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Entienden esa profecía? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Un cuerpo para el verdadero sacrificio. Ya no de un animalito, de un hombre, del segundo Adán. El primer Adán introdujo el pecado. El segundo Adán nos libera del pecado. El primer Adán falló en el huerto del Edén. El segundo Adán triunfó en el desierto. Entonces, el primer Adán trajo la condenación. El segundo Adán trajo la vindicación y la vida eterna. Dice el versículo 6 de nuevo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí habló el Mesías proféticamente, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Se acuerdan de la oración del Señor en el huerto del Getsemaní? Padre, si fuera posible que apartes de mí esta copa, la copa del derramamiento de sangre, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Proféticamente dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, del Cristo, del Mesías. Diciendo primero, verso 8, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron,
paréntesis, ni te agradaron ¿qué? Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ya no te agradaron las cosas que se ofrecen según la ley. Espero haber podido explicar por qué ya no le agradaron al Señor. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad? Un sacrificio perfecto, expiatorio. Vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es esto último? Quita lo primero. Quita la ley. Quita las ordenanzas que no pueden hacer perfecto a los que practican el culto, que no pueden quitar los pecados, que se degeneraron en una cueva de ladrones. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es esto último? El verdadero sacrificio, el cumplimiento de todo lo que la ley establecía para que el perdón fuera real, para que las promesas fueran verdaderamente cumplidas, para que no tuviéramos que hacer memoria de nuestros pecados, sino que hiciéramos memoria del que murió por nuestros pecados. Gloria a Dios. Dice el versículo 10, en esa voluntad que Cristo cumplió, somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo hecha una vez para siempre. Los sacrificios del antiguo pacto no podían hacer esto, no podían santificar, pero ahora somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. ¿Qué quiere decir santificados? Nos apartó para Él, nos atrajo a Él. El Cristo, dijo el Señor, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y al rescatar a esos muchos, los atrajo a Él. Y ahora nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza de ese cuerpo. Porque en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, los sacerdotes envejecían y morían. No podían pasar de esta tierra. Pero Cristo Jesús, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 8.1, mismo punto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, no un sacerdote que tenga que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque Cristo no tuvo pecado, no un sacerdote que estaba obligado a tener paciencia, sino un sumo sacerdote que vio a la multitud y tuvo misericordia de ellos, porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Un sumo sacerdote que cuando vio a la multitud con hambre, dijo, vamos a darles de comer, mandarlos en ayuno, no quiero, vamos a darles de comer. O sea, el Señor no solamente atrajo a las multitudes para que oyeran la palabra, les preocupaba lo más básico. Maestro, si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Quiero, sé limpio. Tenemos un sumo sacerdote completamente solidario con nosotros. Lo aprendimos de Hebreos la semana antepasada, la pasada, cuando dice que así como nosotros participamos de carne y sangre, Él también lo hizo. Él participó de lo que un hombre participa acá abajo. 8.1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Verso 2, ¿qué hace Él allá como sumo sacerdote? Dice, ministro del santuario. ¿Qué está haciendo allá arriba como sumo sacerdote? Ministro del santuario. ¿Cuál santuario? Dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, Cristo está ya en el lugar santísimo. Atravesó el lugar santo y llegó al lugar santísimo, el verdadero lugar santísimo que estaba en el cielo. Lo que hizo Moisés era una réplica de lo que estaba en el cielo. Lo que hacían los judíos era una sombra, porque hasta el tabernáculo era una réplica del verdadero tabernáculo que está en el cielo. ¿Ya captaron ese punto? Todo lo que estaba aquí en la tierra era una sombra de los bienes venideros. Versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bendito Dios. Entonces, si nos vamos a la base bíblica,
4:14, perdón, 4:14. ¿Sí recuerdan que esa era la base bíblica? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, al morir en la cruz, al sacrificarse, su ofrenda fue totalmente acepta a Dios. Y no solamente fue acepta a Dios, fue acepta hasta para la ley. Porque la ley establecía, la paga del pecado es muerte. La ley decía, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo en la muerte cumplió con la ley. Cumplió con la ley y agradó al Padre Celestial. Y tan agradó que su muerte deshizo todo lo que solo era sombra. Hubo una gran señal mientras él moría en la cruz del Calvario. El velo del templo se desgarró. Se desgarró mientras se desgarraba su sangre, su cuerpo. Mientras su cuerpo se desgarraba conforme al antiguo pacto. Este pan es mi cuerpo que será partido. Mientras su cuerpo era partido, el velo del templo era desgarrado de arriba a abajo, como señal de que eso quedaba atrás. Todo el sistema sacrificial quedaba atrás. Y los judíos no lo entendieron así. Volvieron a reponer el velo. Volvieron a restablecer los sacrificios. Pero el Señor les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Cuando el Señor avisó, no quedará piedra sobre piedra, era porque el Señor conoce el corazón de los hombres. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para que se acabara la ley? Se acabó el templo. Vámonos. Así es Dios. O sea, Dios sabe que somos aferraditos. Dios sabe que somos tercos, necios. Y a veces tiene que hacer en nuestra vida cosas contundentes para que dejemos el pecado. Tiene que hacer cosas de tajo para que verdaderamente agrademos al Señor. Entonces, 40 años había una iglesia, pero seguía habiendo un sistema sacrificial. En 40 años los apóstoles predicaban el evangelio mientras los judíos los perseguían. Pedro y Juan predicando a todo mundo y viendo la gloria de Dios, mientras los sacerdotes los agarraron a varazos. Mientras Herodes mató a Santiago. Mientras a Pablo me lo apedreaban. Los principales opositores a la existencia de la iglesia, de entrada, fueron los judíos. Y si el Señor no les para un alto destruyendo el templo, hasta el día de hoy seguirían siendo los mayores opositores a la existencia de la iglesia del Señor. Por eso el Señor bien les dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque quieren matarme, porque él es homicida. Entonces aquí dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sigamos, aferrémonos a eso. Y eso fue escrito para hermanos que vivían con el templote ahí todavía. Imagínense qué prueba. Yo no puedo criticar a los hermanos a los que fue escrita esta carta. Imagínate, es como si yo te dijera, hermano, retén tu profesión. Aquí no hay doctrina de la prosperidad. Y pasa tu tía o tu prima diciendo, pip, mira, la doctrina de la prosperidad. Y tú digas, aunque se hayan drogado para toda su vida. Luego llega tu hermanito del trabajo y te dice, mira, la doctrina de la prosperidad, ya compré casa en un fraccionamiento cerrado. Mantén tu profesión. ¿Entiendes la comparativa? Mantén tu profesión. No es que yo voy a aquella iglesia porque la iglesia es rica. Mantén tu profesión. El Señor le dijo a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la iglesia de la Odisea que decía, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. El Señor dice, ¿no sabes que eres un pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo? Es tiempo que aprendamos a ver las cosas con los ojos del Señor, no con los ojos del hombre. Porque no tenemos un sumo sacerdote, verso 15, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que el sumo sacerdote tenía que compadecerse, ser paciente con las debilidades. Cristo lo hace todos los días. Cristo ve tu debilidad y la mía, tus titubeos, tus desvíos, tus resbalones, tus tropiezos, tus necedades, y te sigue amando tremendo. No hay nada que no se escape de su ojo. David dijo, tú conoces mi levantar y mi acostar.
Dijo David, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces. Aún todavía no salgo con mi sarta de necedades y tú ya sabes lo que voy a decir. Aún no salgo con mis torpezas y tú ya las conoces. O sea, todas mis debilidades las conoces. Y te compadeces. Te compadeces. Como tú ves al niño chiquito que te dice, papá, no cabo. Ay, chiquito, dijo, no cabo. No dijo, niño ignorante, se dice, no quepo. No, no, nos compadecemos. ¿Sí? Y el niño dice, te quiero mucho. Ay, chiquito bonito. Después le digo que se dice mucho. Lo voy a decir porque algunos a los 40 años todavía dicen mucho. No los corrigieron. Pero nos compadecemos del chiquilín. Bonito. Ay, el niño con lo que sale y las imaginaciones y todo. En su inocencia, el niño ni vemos sus errores, nos da risa las cosas con las que salen los chiquillos. Nosotros somos los niños del Señor. Si no lo fuéramos, ya nos hubiera acabado. Si no fuéramos sus hijos, ya hubiera acabado con nosotros. Ya nos hubiera, como decíamos hace rato, remitido, pero al espacio exterior. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya nos hubiera, en lugar de remitir nuestros pecados, nos hubiera remitido a nosotros. Somos sus chiquillos. Somos sus pequeños, a veces malcriados, a veces tercos, necios, inmaduros, corazón duro, inestables, duendes. Y se dice, ay, mi chiquito. Ay, quería el baño el chiquito. Okay. El Señor sigue compadeciendo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Por eso nos compadece. Por eso nos compadece, porque Él sintió lo que tú sientes. Sintió lo que tú sientes. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora sí, este verso que es tan conocido debe tener más sentido para nosotros. Acerquémonos. Si nos está compadeciendo. No es que a mí se me hace que el Señor ya no me escucha. ¿Quién te hizo pensar eso? No es que a mí se me hace que el Señor ya no me quiere. Seguramente el Señor va a decir, ahí vienes de hipócrita otra vez a la iglesia. ¿Quién te hizo pensar eso? Cuando el texto dice que te acerques confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No solamente te socorre cuando necesitas ser socorrido. Ay, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está el Señor. ¿Por qué no actúas, Señor? Ahí está el Señor. Señor, Señor. Y actuó el Señor. Yo creo que tú puedes dar testimonio de eso. De que el Señor se ha manifestado oportunamente en tu vida. Cuando ya no hallabas la salida, el Señor se manifiesta con su socorro de manera oportuna. Él tiene la capacidad de quebrantar cualquier corazón, de abrir cualquier puerta cerrada, de tocar la vida, de hacer cosas grandes y maravillosas. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es que es una ofensa tu falta de fe, tu dureza, tus dudas son una ofensa al Señor, porque Él es un sumo sacerdote comprensivo, misericordioso y poderoso para hacer las cosas que tenga que hacer en tu favor. Tú debes saber eso, debes retener tu profesión para no vaya a ser que por no retener tu profesión dudes del Señor y en lugar de recurrir a Él recurras a cualquier otra cosa. Brujerías, hechicerías, conjuros. Sé de lo que estoy hablando y sé por lo que lo estoy diciendo. Eso refleja tu falta de fe en el Señor. Es que no me ha contestado. Si no te hubiera contestado ya te hubiera matado. Ya te hubiera echado en manos de tus enemigos. Ya te hubiera puesto en manos de tus enemigos, los que te quieren ver muerto. El Señor ha dicho, ahora pues mátenlo. Pero no. Hay gente que te detesta y el Señor ha impedido que te hagan daño. Hay gente que te aborrece y el Señor ha sido tu protección. Hay gente que te desea lo peor y sus deseos no han prosperado. Porque hay un Dios poderoso, un Dios que conoce nuestras debilidades, se compadece de ellas y Él es fiel y justo para actuar en nuestro favor. Tenemos las pruebas en la mano
para decirlo con toda seguridad. Así que si alguien en esta hora quiere probar que el Señor es oportuno para socorrer, quiere probar que el Señor se hace cargo de todas las cosas que te atormentan y te quitan el sueño, ven a este lugar y vamos a decirle: Señor, he entendido algunas cosas hoy. Padre, he entendido que tú, Señor, te ofreciste en un sacrificio agradable a Dios y que cumplió con la ley. Y ya no es necesario más sacrificios. Y yo no debo ser torpe y necio en dudar de tu gracia y de tu misericordia. Si alguna vez he dudado, te pido perdón. Y aquí estoy, Señor. Así como tú le dijiste al Padre Celestial: aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, yo también aquí estoy para hacer la tuya. Hoy estoy aquí para hacer lo que tú quieras que haga, aunque me incomode. Si tú me mandas a hablar con alguien, iré con ese alguien. Si tú me mandas a pedirle perdón a alguien, iré y le pediré perdón. Si yo tengo que arreglar cuentas, Señor, arreglaré cuentas, porque a ti te sirvo. Si no quiero hacer tu voluntad, no tengo ningún derecho de llamarte Señor. Si conociendo tu palabra no la quiero hacer, es en vano que yo te llame Señor. Si tú me mandas a hacer algo, de tener una actitud delante de ti y no la tengo, ¿para qué llamarte Señor? Pero yo en esta hora me arrepiento y te quiero llamar Señor, y quiero conducirme y comportarme de una manera que dé testimonio de que soy hijo tuyo y que soy siervo tuyo. ¿Quién quiere hacer esa oración? Los invito. Bendito sea su nombre. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor, en esta hora te damos por la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por esta carta hermosa, Señor, que ha estado siempre ahí, Padre, y a lo mejor nos hemos tardado en comprenderla. Yo en esta hora, Padre Celestial, te doy las gracias por este pueblo, te doy las gracias por esta iglesia, te doy las gracias por cada uno de los que han atendido tu palabra, Señor. Ha sido dura para muchos, lo sabemos, siempre es así. Ha sido reconfortante para otros, ha sido luz para muchos, Señor. Yo te pido en esta hora que te hagas presente en la vida de tus hijos y cambie sus vidas, transforme sus vidas, transforme sus corazones, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. ¿Quién quiere pasar? Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Yo te quiero dar las gracias, Señor, por la vida de tu hija, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé cuánto la amas, o a lo mejor me quedo corto, Señor. Porque tú, Padre Celestial, has hecho cosas en su vida y las sigues haciendo en la vida de sus hijos, Padre. Yo te pido por ella, te pido que la bendigas y la guardes. Te pido que la protejas, que la protejas de todos aquellos que pudieran hacerle daño, quisieran hacerle daño. Los que la hayan herido con palabras, con insultos, con burlas o amenazas, tú eres su Señor, tú eres su protección, Padre. Bendito sea tu santo nombre, Señor. También te quiero dar las gracias por la vida de esta hija tuya, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que aporta a tu obra, Señor. Yo en esta hora te quiero pedir por su vida. Tú conoces su necesidad, tú conoces su preocupación, tú conoces, Señor, pero ella te ha conocido a ti y te pido que la bendigas. Te pido que la guardes, Señor Jesucristo, en tu santo y bendito nombre, Señor. Aleluya. Padre Celestial, yo en esta hora, Señor, te doy las gracias por la vida de Griselda, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque ella ha venido a escuchar tu palabra. Y espero, Señor, de todo corazón, que la haya recibido, Padre. Guárdala, Señor, con el hueco de tu mano. Recuérdale, Señor, de cuántas la has librado. Has sido tú quien ha estado presente, Señor, y la has conducido hasta este momento, Padre, para que te conozca, para que te entregue su vida, para que confíe en ti, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. También te doy las gracias por la vida de Elizabeth, Señor. Yo sé, Señor, que tú le estás hablando. Yo sé, Señor, que tú estás tocando una vez más a su vida y a su corazón. Yo te pido que ella responda, Señor. Responda a tu llamado irresistible para que reciba perdón de pecados. En el nombre de Jesús, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Cristo Santo.
Gracias por la vida de mi querida hermana, Padre. Gracias por su vida. Gracias por ese corazón hermoso que le has dado, Señor. Que nos ayuda en la intercesión, que nos ayuda con la amistad, que nos ayuda en el trabajo. Gracias, Padre Celestial. Yo te pido que la bendigas, te pido que la sanes, Padre. Te pido que restablezcas su salud. Te pido que estés con ella, Padre, para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias, Cristo Santo. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Bendice la vida de tus hijos, Señor. Trae bendición. Gracias por la vida, Señor, de Karina. Gracias, Padre Celestial, por lo que has hecho en su vida, en su mente, en su corazón. Gracias porque tú has restaurado muchas cosas en su corazón, porque tú le has dado libertad, Señor, para servirte, Padre. Bendito sea tu nombre. A la honra y la gloria sea para ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Soco, Señor. Gracias por todo lo que tú has estado haciendo en su mente, en su corazón. Gracias, Padre Celestial, por esa transformación hermosa que has estado haciendo, Padre. Te alabo y te bendigo. Te alabo y te bendigo, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendícelos, Padre Celestial. Fortalece la vida de este querido matrimonio, Señor. Bendícelos grandemente. Guárdalos. Dale sabiduría, Señor. Protégelos, Padre Celestial. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos, Padre. Bendice a tus hijos en todo lo que estén viviendo, en todo lo que estén padeciendo. Ayúdalos, Padre Celestial. Ayúdalos, Señor, a seguir creciendo. Ayúdalos a seguir viviendo para ti, Padre. Que te conozcan, que amen tu palabra. Que la revelación de tu palabra les aumente la fe, Señor Jesucristo. Glorificado sea tu santo nombre. Bendice, Señor, a mi esposa grandemente, Señor. Gracias por su vida. Gracias por todo lo que hace en tu obra. Gracias por todo lo que también hace con nuestra familia, Señor. Guárdala, Señor. Sánala, Señor, de todas sus dolencias. Y ayúdala, Señor, a que te siga sirviendo, Padre. De la misma manera, bendice a tu hija. Bendice a mi querida hermana también, Señor. Síguela ayudando. Sigue hablando su mente. Sigue hablando su corazón. Sigue sanando todas sus heridas, Señor. Gracias, Padre bendito y maravilloso, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por esta vida. Gracias, Padre Celestial, porque para ti, Señor, está, Señor, viviendo, porque está escuchando tu palabra, porque tú sigues obrando en su mente, sigues obrando en su corazón, hasta lo más profundo, y lo seguirás haciendo, Padre, porque tú eres poderoso, poderoso para quitar toda confusión, Padre. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a mi querida hermana, Padre. Bendícela, Señor, en su mente. Bendícela en su corazón. Saca de su corazón, Señor, todas las heridas. Saca de su corazón todo aquello que le afecte. Saca de sus pensamientos todo lo que esté lastimando. Bendícela. Dale sabiduría. Dale entendimiento, Señor. Y dale salud también, Señor. Te pido, Señor, por su vista. Te pido, Señor, por ella. Te pido por su vida, Padre. En el glorioso nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo. Bendice a mi hermana. Bendice a mi hermana, Señor Jesucristo. Dale esa alegría, ese gozo. Que siga adelante, Padre. Que sigan siendo bendición en tu obra, Padre. Que sigan siendo quienes marquen la diferencia, Padre. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Bendice también a mi querida hermana, Señor. Sigue, Señor, usándola poderosamente. Sigue transformando esa vida de una manera hermosa, conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Haz de ella, Señor, esa sierva tuya, Padre Celestial, que sea usada poderosamente en todo lo que venga. En el nombre de Jesús. También bendice a mi querida hermana, Señor. Guárdala en todo lo que hace. Síguele dando esa sabiduría para que siga siendo, Padre Celestial, ese pilar que es de nuestra iglesia. Bendice su matrimonio, a sus hijos, a su mamá, Señor Jesús. Guárdala, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo. Aleluya. En la
Gloria a Dios. Digno es el Señor. Digno, digno, digno. Digno es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Digno es el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Nunca terminaremos de meditar en lo grande que fue el sacrificio del Señor en la cruz, lo que significó para Él, para el mundo, lo que ocurrió en el cielo mientras Él moría en la cruz y sobre todo lo que ocurre en nosotros cuando su muerte, su sangre derramada se vuelve efectiva para perdonar nuestros pecados. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, le doy gracias al Señor por este momento y gracias por la vida de ustedes. Y hay dos cosas más que nos faltan por hacer en este día. Bendito sea el Señor. La primera, de veras me da mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Miren, no sé qué pasó primero, Alejandra es la que se ha de acordar. Allá enfrente, cuando estábamos enfrente, hicimos una actividad con una obra de teatro donde salió el mimo. A ver, hermana Rocío, ¿se acuerda? Del mimo, ¿sí? ¿Se acuerda? Y salimos a invitar gente. Y Alejandra me dijo, fíjate que fui y invité aquí a la vueltecita, porque yo le di para acá, y Alejandra le dio para allá. Dice, y estaban haciendo una carne asada o algo así. Y nos dijeron, ahí vamos. Y sí fueron. No sé si eso fue primero o después una trova, donde estábamos en las trovas cuando comenzamos allá al frente. Y llegó la familia, casi toda la familia. Así como un día llegó Chevo, también llegó por las trovas, ¿se acuerdan? Chevo llegó por acá, también llegó por acá. Y empezamos a tratar a la familia y empezamos a conocerlos. Y me acuerdo que un día fui con Alejandra y hablé con la hermana. Y yo les decía que la iglesia, pues, eran bienvenidos. Decía, ¿cómo viene gente de tantas distancias? Y ustedes que viven aquí a la vuelta, pues vengan, estamos aquí mucho por ustedes. Y empezaron a venir y le han ido sirviendo al Señor, como muchos de nosotros, batallando, porque ¿quién puede decir que su vida cristiana ha sido fácil? ¿Quién puede decir que su vida cristiana, no, todo tranquilo? No, siempre se batalla. Hay oposición de diferentes tipos. Y es un día muy especial hoy. Lo fue para ellos hace algunas semanas, porque hace unas semanas se casaron. Bendito sea Dios. Aleluya. Yo les quiero decir que así como el sacrificio de Cristo en la cruz fue agradable hasta los cielos, su matrimonio también fue agradable hasta los cielos. Porque el Señor bendice, porque sabe que lo hacemos con convicción, porque queremos servir al Señor. Y yo quiero que con un aplauso reciban a Freddy y a Adriana, porque quiero orar por ustedes. Pásenle, pásenle. Aleluya. Gloria a Dios. Agarraditos de la mano, como siempre. Gloria a Dios. La vida cristiana no ha sido fácil, ¿verdad que no ha sido fácil? Y hasta el día de hoy hay problemas, pero ahí está el Señor. Y aun cuando la boda de mis hermanos no estuvo libre de a lo mejor controversias o lo que sea, hicieron lo correcto. Hicieron lo correcto delante del Señor, y a la iglesia nos gusta y nos debe gustar cuando alguien hace lo correcto. ¿Sí están contentos, hermanos? Denles otro aplauso. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero pedirle a mis hermanas que quieran pasar, pasen de este lado para que oren por Adriana, y a mis hermanos que pasen de este lado para que oren por mi querido hermano Freddy. ¿Quién quiere pasar? Porque en esta oración ustedes les van a decir